Y el Congreso de la Nación ayer aprobó la ley de la reforma jubilatoria, pero ¿qué dijo el presidente Javier Milei? Esto realmente, dice, termina de arruinar al país, palabras más, palabras menos. Vamos a intentar entender, ¿no?, por qué el presidente se niega desde este lugar, prefiere seguir con su resolución más personal en cuanto a lo que era la asociación del pago a jubilados por el índice de precios al consumidor, y en qué cambiaría en este sentido lo que se presenta en el proyecto con una actualización de un 8%. Vamos a tomar contacto con Fernando Viera, abogado previsionalista, un referente en el tema también. Gracias por atendernos, Fernando. Alejandra te saluda desde Córdoba Noticias, Canal C. Buen día, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Bueno, a ver, para entender, para aquellos que de pronto no saben mucho de la reforma jubilatoria, ¿de qué se trata este proyecto que se aprobó y que el presidente Milei está en desacuerdo? Bueno, este proyecto lo que hace es darles un aumento retroactivo a abril de este año del 7,2%. Ese aumento, ¿de dónde sale? Es la diferencia que necesita aumentar la jubilación para alcanzar la compensación por la diferencia de inflación de enero. Cuando Milei comienza a darles aumentos por inflación a partir de abril, le da una compensación de 12,5 puntos con relación a la inflación de enero, que había sido el 20,6. Bueno, lo que hace esta ley es alcanzar la diferencia, el diferencial necesario para cubrir la inflación de enero. Ese como primer punto de alcance de la norma. Bien. Después crea también un aumento anual, ¿sí? Una vez al año. Hay que hacer una comparación entre la variación anual de los salarios, los salarios en blanco, con la variación anual de la inflación. Si los salarios le ganan a la inflación, el 50% de eso va a ser el aumento anual adicional que tendrían los jubilados. ¿Cómo se lee esto? En aquellas épocas en las cuales, por ejemplo, Argentina consiga dominar la inflación, no tendrían aumentos porque la ley esta ratifica los aumentos por inflación de Milei. Claro. Entonces, ¿qué pasa? En esos momentos, si nos llega a ir bien y Argentina crece, sería de esperar que las remuneraciones en blanco aumenten, mejore el poder adquisitivo, y si eso es mayor a la inflación, entonces, bueno, que la mitad de ese beneficio se vuelque también a los jubilados. Entonces, frente a ese escenario de que Argentina no tuviese inflación y no habría aumento para los jubilados, bueno, esta ley contempla esa posibilidad de darle un plus por la diferencia de los sueldos, ¿no? O sea, cómo los sueldos le ganen a la inflación. Bien. Ese es uno de los puntos. También se modifica la jubilación mínima, pero para aquellas personas que tienen un solo beneficio. Ustedes recuerden que actualmente quienes tienen un solo beneficio a la jubilación mínima le están añadiendo un bono de 70.000 pesos. Lo que ocurre es que este bono lo pueden sacar en cualquier momento y pasarían a cobrar menos al mes siguiente. Esta norma contempla que para aquellas personas que tienen un solo beneficio no deberían cobrar menos de 1,09 por la canasta básica del adulto que mide el INDEC. El INDEC, dentro de las canastas básicas que mide, una de ellas es la canasta básica para una sola persona adulta, y a valores de julio está en 291.000 pesos. Si lo multiplicamos por 1,09 nos da que la jubilación mínima para ese universo de casos debería ser de 317.000 pesos. Con lo cual quedaría absorbido, sería un buen argumento para dejar de pagar el bono, porque estamos hablando de que son unos 22.000 pesos más por encima de la mínima más el bono. Sería una buena forma de remover definitivamente estos bonos y dejar de pagarlos. Ya pasaría a ser todo parte de la jubilación. Bueno, es un tema que te presto mucha atención para entender, ¿no? Porque estamos hablando de números y la posición allí dividida. Si el presidente Milei dijo que esto lo va a vetar, bueno, volvemos a foja cero y sigue todo de la misma manera, pese a que tuvo gran acompañamiento en el Congreso de la Nación este proyecto. Lo que ocurre es que si el presidente lo vota, el proyecto puede volver hacia atrás, se vuelve hacia atrás, y las cámaras, tanto de diputados como de senadores, pueden insistir en el proyecto original, y si lo aprueban por 2/3 partes de sus miembros, que este proyecto tiene esas mayorías, sí, entonces al presidente no le va a quedar otra más que promulgar la ley. Entonces aquí viene el gran problema. ¿De dónde sale la plata para pagar esto? Porque justamente esta ley
lo que dicen es que se lleva aproximadamente 0,43 puntos del PBI, que es la mitad de lo que viene ahorrando el Estado, ¿sí? Sobre todo, hay que recordar una cosa también, ¿no? Que parte de este ahorro lo han hecho como consecuencia de los recortes a los jubilados. De hecho, la mayor parte del ahorro fue como consecuencia del recorte. Claro. Entonces también no está mal esta discusión que se está planteando en torno a ver qué es lo más importante o qué es lo que nos interesa a nosotros como sociedad, ¿sí? O sea, si son las jubilaciones, los sueldos de los diputados, los sueldos de los senadores, ¿en dónde ponemos la plata? Tal cual. Entonces, bueno, también hay que ver la coherencia de los diputados y senadores nuestros, que por un lado se suben el sueldo y por el otro lado hacen alusión, ¿no?, a las prioridades. Exacto. Pero me parece que acá ha quedado todo embarrada la cancha porque están usando los jubilados para una pelea más política que otra cosa, ¿no? O sea, porque la ley es buena. Una vez más, Fernando, ¿no? Porque los jubilados siempre han sido los primeros que los gobiernos, no sino absolutamente todos, los han aprovechado, los han atropellado y siempre termina siendo la caja en donde el gobierno o los gobiernos se apoyan, ¿no? No sería la primera vez que queda en medio de esta disputa política también. Creo que hay que ver la particularidad de quiénes son los que aprueban el proyecto. Es toda gente que ha estado en el poder. ¿Por qué no dieron esto antes, por ejemplo? ¿Sí? Y otra cosa que llama la atención es que uno de los artículos dice que en 6 meses hay que pagarle la deuda a las cajas de jubilaciones y los juicios que se encuentran firmes. Está perfecto, no es discutible. El tema es que dicen, bueno, pero no puedes sacar la plata del Fondo de Garantía y Sustentabilidad y tenés que usar los recursos tributarios. Uno de esos recursos tributarios es el impuesto país, que es el impuesto que el gobierno quiere sacar. Entonces te das cuenta que hay como una cierta pelea política para tratar de ver a quién molestamos más. Tal cual. Pero también estamos inspirados. Fernando, muy claro, como siempre. Gracias por este diálogo, esta entrevista aquí en Córdoba Noticias. Por favor, cuando guste. Que tengas buenos días. Fernando Viera, abogado previsionalista en cuanto a la aprobación de la ley de la reforma jubilatoria.